pagó. Las luces siguen encendidas. Las pantallas siguen brillando. Los casinos siguen abiertos. Pero algo cambió. En 2025, Las Vegas habría batido un récord histórico, no de visitantes, no de ganancias, sino de habitaciones vacías. Pasillos que antes eran ríos de maletas y gritos ahora suenan huecos. Máquinas tragaperras encendidas esperando a alguien. Mesas listas para jugar, sin jugadores. Camareros de pie frente a sillas vacías. Y lo inquietante no es solo que haya menos turistas. Lo inquietante es que, por primera vez en décadas, muchos dentro de la industria habrían dejado de verlo como algo temporal. Ya no se preguntan por qué vino menos gente este mes, sino algo mucho más incómodo. ¿Y si Las Vegas ya no es necesaria para una parte del mundo? Porque una ciudad construida sobre una sola idea, que la gente nunca dejaría de venir, empieza a tambalearse en el momento en que esa idea falla. En este vídeo vamos a desmenuzar el supuesto éxodo turístico de 2025. ¿Qué hay detrás de los números? ¿Cómo se estarían maquillando ciertas estadísticas? ¿Qué estarían haciendo los grandes casinos para sobrevivir? ¿Y qué significa todo esto para una ciudad que apostó todo a una sola carta? Antes de seguir, te pido algo rápido. Si te interesan los documentales que desmontan mitos y miran donde otros no miran, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Eso ayuda a que este tipo de historias sigan saliendo a la luz. Porque lo que vas a escuchar hoy no es solo una bajada de turistas. Podría ser el principio del fin de un modelo que siempre se creyó intocable. La promesa del crecimiento infinito. Para entender por qué el éxodo turístico de 2025 sacude tanto a Las Vegas, hay que mirar atrás, mucho antes de las pantallas LED gigantes y de los influencers posando en suites de miles de dólares la noche. Durante décadas, Las Vegas fue vendida al mundo como una promesa matemática. Siempre habría más gente entrando que saliendo. Más turistas que habitaciones. Más jugadores que mesas. Esa fue la ecuación sobre la que se construyó todo. Cada año el éxito se medía con un solo número, el total de visitantes. Si subía un 2%, se celebraba. Si subía un 5%, se hablaba de boom. Si se estancaba, saltaba la alarma. No porque la ciudad fuera a colapsar al día siguiente, sino porque el relato del crecimiento infinito empezaba a resquebrajarse. Primero fue la vieja Vegas del centro, casinos más pequeños, mesas baratas, espacios apretados, estética de película antigua. Luego llegó la gran transformación del Strip moderno, megacomplejos que ya no eran solo hoteles o casinos, sino ciudades dentro de la ciudad. Hotel, casino, centro comercial, teatro, discoteca, centro de convenciones, restaurantes de autor, espectáculos permanentes. Todo en un mismo edificio. Y cada vez que alguien insinuaba que tal vez Vegas estaba tocando techo, la respuesta de la industria era siempre la misma. Construir más. Más habitaciones. Más resorts. Más lujo. Más experiencias únicas. Y, detrás de todo eso, más deuda. Las Vegas se convirtió en una máquina que necesitaba consumidores en cantidades crecientes solo para seguir pareciendo sana. No crecer ya no era una opción. Era una amenaza. Con el tiempo, esta lógica se reforzó con una narrativa muy cómoda para quienes mandaban. Vegas era una ciudad a prueba de crisis. Había sobrevivido a recesiones, escándalos, cambios culturales. Siempre habría alguien dispuesto a venir a olvidarlo todo por un fin de semana. Ese mensaje, repetido durante años, terminó convirtiéndose en dogma. Cuando el flujo bajaba, la solución era empujar el marketing. Bajar precios puntualmente. Inventar nuevos eventos. Traer conciertos, combates, congresos, festivales, deportes. Cualquier cosa que hiciera subir de nuevo el conteo de cuerpos en la ciudad. Pero había una cara B de la que se hablaba mucho menos. Decenas de miles de personas dependen directamente de que Vegas esté llena. Personal de hoteles, limpieza, seguridad, camareros, cocineros, técnicos, transportistas. Sus turnos, sus propinas y su estabilidad están atados al flujo constante de turistas. A nadie le interesaba preguntar en voz alta qué pasaría si ese flujo dejaba de crecer o, peor aún, empezaba a retroceder. Porque Las Vegas no se preparó para la estabilidad. Se preparó para el crecimiento perpetuo. Y ahí está el problema. Cuando una ciudad apuesta todo su futuro a una sola carta, el día que esa carta falla, ya no hablamos de una mala racha. Hablamos de una advertencia. El juego deja de ser exclusivo, competencia digital y fatiga del mito Vegas. Mientras Las Vegas seguía creciendo hacia arriba y hacia afuera,
el mundo cambió de dirección. Durante décadas, apostar implicaba un viaje, un avión, un hotel, una ciudad diseñada para que el juego fuera una experiencia casi sagrada. Pero eso dejó de ser cierto. Sin hacer ruido, el juego empezó a salir de Las Vegas. Casinos online. Apuestas deportivas desde el móvil. Ruletas en directo transmitidas desde estudios que imitan un casino real. Aplicaciones que permiten jugar a cualquier hora, desde cualquier lugar. De pronto, la adrenalina ya no exigía pisar el strip. Al mismo tiempo, otros destinos físicos aprendieron rápido. Complejos integrados en Asia. Centros de ocio en Europa. Cruceros convertidos en casinos flotantes. La experiencia Vegas dejó de ser única. Mientras tanto, la ciudad seguía apostando por el tamaño, por la monumentalidad, por la idea de que el mito sería suficiente para mantener el flujo. Pero algo empezó a cambiar en la percepción del visitante. Para muchas personas, viajar a Las Vegas dejó de ser una experiencia aspiracional, esa cosa que hay que hacer al menos una vez en la vida. Se convirtió en una opción más dentro de un catálogo cada vez más amplio de planes posibles. Y cuando una experiencia deja de ser única, el precio psicológico que estamos dispuestos a pagar por ella baja. Eso se nota especialmente en las generaciones más jóvenes. Para ellas, el entretenimiento es inmediato, digital, fragmentado. No necesitan cruzar medio país para sentir estímulos intensos. Pueden vivirlos en festivales, conciertos, escapadas cortas, plataformas online. Frente a eso, Vegas empezó a sentirse pesada. Un viaje caro. Largo. Cada vez más calculado. Y aquí aparece la fatiga del mito. Durante años, la ciudad se apoyó en un mensaje muy concreto: lo que pasa en Vegas se queda en Vegas. Pero ese relato empieza a chirriar en un mundo donde todo se graba, todo se comparte, y las consecuencias no desaparecen al subirte al avión de vuelta. Para una parte del público, la promesa de desenfreno absoluto ya no resulta tan atractiva. No porque no quieran divertirse, sino porque han empezado a cuestionar el coste real de esa diversión. Coste económico. Coste emocional. Coste de tiempo. Vegas sigue vendiendo exceso, pero muchos empiezan a preguntarse si ese exceso compensa. Y cuando el juego, el riesgo y la adrenalina están disponibles en el bolsillo, la ciudad pierde uno de sus pilares históricos. No porque deje de existir el deseo de apostar, sino porque ya no necesita a Las Vegas para expresarse. Esto no significa que la ciudad esté muerta. Significa algo más incómodo. Ya no es imprescindible. Y cuando una industria construida sobre la idea de ser irreemplazable descubre que puede ser sustituida, el problema deja de ser cultural. Se vuelve estructural. El golpe económico, inflación, precios y la sensación de mal negocio. Durante mucho tiempo, viajar a Las Vegas se aceptaba como un pacto implícito. Sabías que ibas a gastar dinero. Sabías que la casa siempre tenía ventaja. Pero a cambio, sentías que la experiencia lo compensaba. Ese equilibrio se rompió. En 2025, para muchos visitantes potenciales, Las Vegas empezó a parecer un mal negocio. No solo por el juego, sino por todo lo que rodea a la experiencia. Habitaciones que ya no parecen baratas ni siquiera entre semana. Tarifas de resort añadidas a última hora. Restaurantes con precios inflados. Espectáculos cada vez más prohibitivos. Costes ocultos que se acumulan sin que te des cuenta. La ciudad aprovechó durante años la alta demanda para empujar los precios hacia arriba. Y mientras los hoteles se llenaban, nadie cuestionaba demasiado ese movimiento. El problema es que cuando la demanda se enfría, los precios se quedan. Y ahí aparece la comparación inevitable. Con el mismo presupuesto, muchos viajeros descubren que pueden vivir más, en otros destinos, durante más tiempo, con menos fricción y menos sensación de estar siendo exprimidos. Viajar a Vegas dejó de sentirse como una escapada y empezó a parecer una operación matemática. Y cuando el cálculo no sale, el viaje se cancela. La inflación global hizo el resto. Vuelos más caros. Coste de vida más alto. Menos margen para viajes impulsivos. En ese contexto, Las Vegas compite con desventaja, porque su propuesta está diseñada para que el visitante gaste desde que aterriza hasta que se va. No hay zonas grises. No hay consumo moderado. Todo empuja a pagar un poco más. El problema es que el visitante ya no llega tan dispuesto a ceder. Antes, el exceso era parte del atractivo. Ahora, para muchos, es una señal de alerta. Y aquí aparece una paradoja incómoda. Para mantener sus márgenes,
los grandes resorts necesitan subir precios. Pero al subir precios, reducen el número de personas dispuestas a venir. Es una espiral difícil de detener. Además, el modelo de Las Vegas no se ajusta fácilmente a una demanda más baja. Las luces no se apagan. El aire acondicionado no se detiene. Los espectáculos tienen contratos. Los edificios tienen que mantenerse. La ciudad está diseñada para picos de ocupación, no para una demanda débil y constante. Por eso, cuando el flujo baja, el golpe es más duro de lo que parece desde fuera. No es solo que entren menos turistas. Es que la estructura sigue costando lo mismo. Y eso empuja a la industria a tomar decisiones cada vez más agresivas, descuentos desesperados, promociones constantes, presión sobre trabajadores y proveedores. Todo para sostener un modelo que empieza a mostrar fatiga. Para muchos visitantes, el mensaje es claro, aunque no siempre consciente. Por ese precio, ya no merece la pena. Y cuando una ciudad construida sobre el deseo empieza a generar dudas, el problema ya no es solo económico. Es de confianza. El éxodo visto desde dentro, trabajadores, pasillos vacíos y señales silenciosas. La historia del éxodo turístico de 2025 no empezó en una rueda de prensa. Ni en un informe público. Ni en un anuncio oficial. Empezó donde no hay cámaras. En los pasillos de servicio. En los comedores del personal. En conversaciones a media voz que no salen en ningún folleto. Los primeros en notarlo no fueron los directivos. Fueron quienes viven pegados al flujo real de turistas. Recepcionistas. Camareros. Personal de limpieza. Seguridad. Gente que sabe, sin necesidad de estadísticas, cuando algo no cuadra. Este fin de semana debería estar lleno y no lo está. Hay más habitaciones vacías de las que dicen. Han cerrado mesas porque no hay suficiente gente. En una ciudad normal, un sábado flojo es una anécdota. En Las Vegas, es una señal de alarma. Un trabajador lo resumió de forma brutal: antes había más clientes de los que podíamos atender. Ahora hay días en los que hay más empleados que turistas en algunas zonas. Puede sonar exagerado, pero refleja una sensación compartida: desajuste. Una maquinaria gigantesca diseñada para absorber multitudes funcionando a medio gas. Los cambios son pequeños, pero constantes. Más habitaciones disponibles en fines de semana. Concesiones de última hora que antes no existían. Turnos recortados. Horas que desaparecen. Una camarera lo explicó con una imagen muy clara: el pasillo del lobby a las salas antes era un río de gente. Ahora hay días que podría cruzarlo sin chocar con nadie. Al mismo tiempo, empiezan a aparecer las ofertas desesperadas, correos constantes a antiguos clientes. Descuentos que ya no son puntuales, sino permanentes. Créditos promocionales. Upgrades gratuitos que en realidad buscan llenar plantas enteras del hotel. Un responsable de marketing habría sido directo en privado: ya no intentamos solo atraer gente nueva. Intentamos que los mismos vuelvan antes de descubrir alternativas. Eso no es fidelización. Es miedo. La presión también cae sobre las convenciones y grandes eventos. Esos grupos que garantizan cientos de habitaciones ocupadas de golpe. Lo que antes era un segmento premium, ahora es una guerra de precios. Descuentos. Concesiones. Paquetes cada vez más agresivos. Porque perder un gran evento ya no es una molestia. Es un golpe serio. Hacia afuera, el discurso se mantiene estable. Son ajustes normales. Cambios en los patrones de viaje. Meses más suaves. Hacia adentro, el tono es otro. Un directivo habría reconocido en una reunión cerrada: ya no tenemos garantizados ciertos llenos que antes eran automáticos. Traducido, los picos dejaron de ser seguros. Y en una ciudad que vive de picos, eso lo cambia todo. Un ex empleado lo resumió con una frase que duele: Vegas siempre tuvo fachada. Pero ahora la diferencia entre la publicidad y un miércoles cualquiera es demasiado grande. El éxodo no se ve como un abandono masivo. Se vive como una retirada silenciosa. Los turistas no desaparecen. Llegan menos. Vienen menos veces. Ganan menos entusiasmo. Y eso se nota en cada rincón. En las propinas. En los horarios. En el silencio. Un problema estructural: deuda, modelo rígido y falta de plan B. Cuando el número de turistas baja de verdad, Las Vegas deja de ser una postal y se convierte en una ecuación que no termina de cuadrar. El problema no es solo que entren menos personas.
Es que la ciudad está construida sobre costes fijos enormes. Cada resort es una inversión de miles de millones. Edificios gigantescos. Sistemas que no se pueden apagar. Contratos firmados a largo plazo. Deudas con calendarios muy claros. Las Vegas no creció despacio. Creció a base de megainversiones financiadas con la promesa de un flujo eterno de visitantes. Y esa promesa es la que empieza a fallar. Cuando un hotel se vacía un poco, no puede simplemente reducir su tamaño. Las luces siguen encendidas. El aire acondicionado sigue funcionando. Los espectáculos siguen teniendo costes. El mantenimiento no desaparece. El modelo está diseñado para absorber picos, no para convivir con una demanda debilitada. Por eso, una caída prolongada no se gestiona con calma. Se sufre. Internamente, según relatarían varios empleados, el discurso cambia. Ya no se habla de expansión. Se habla de aguantar. Un antiguo gerente lo habría dicho sin rodeos: algunos resorts ya no piensan en crecer, piensan en sobrevivir hasta que los números vuelvan. Esa frase revela la ausencia de un plan B. Durante décadas, Las Vegas no diversificó de verdad. Todo giraba alrededor del turismo y el juego. Cuando iban bien, todo iba bien. Cuando se resienten, todo tiembla. Las autoridades locales lo saben. Dependen de los impuestos del turismo. De los empleos que genera. De la imagen internacional de la Strip. Cuando el flujo baja, la presión política aumenta. Facilidades fiscales. Menos regulación. Más campañas de promoción. Nuevos proyectos vendidos como salvavidas. Pero el fondo del problema no cambia. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo volver a llenar hoteles y casinos? No, ¿qué hacemos si ya no se llenan como antes? Esa pregunta casi no se formula en público. Porque admitirla significaría reconocer que el modelo tiene límites. Y aquí aparece la consecuencia más peligrosa, la psicológica. Durante años, muchos en Las Vegas creyeron vivir en una burbuja resistente a todo. Siempre habría turistas. Siempre habría ruido. Siempre habría trabajo. El éxodo de 2025 rompe esa sensación de inmunidad. Por primera vez en mucho tiempo, aparece una duda real. ¿Y si la ciudad entra en una decadencia lenta? No un colapso espectacular. No un apagón de neón. Algo peor. Una pérdida gradual de flujo. Menos turistas cada año. Menos horas de trabajo. Menos estabilidad. El modelo no se cae de golpe. Se desgasta. Y cuando una ciudad depende de una sola carta, ese desgaste es especialmente peligroso. Impacto social y psicológico: vivir en una ciudad que ya no se llena. Cuando baja el turismo, lo primero que se resiente no son los titulares, sino las personas. Para quienes viven y trabajan en Las Vegas, el éxodo turístico de 2025 no se mide en porcentajes, se mide en propinas que desaparecen y en horas que ya no se pagan. Un recepcionista lo resumió así: la ciudad parece la misma, pero la cuenta a final de mes ya no. Cada habitación vacía es una cadena de pérdidas pequeñas. El taxi que no se toma desde el aeropuerto. El bar que no llena la segunda ronda de mesas. La tienda que ve pasar menos bolsas. El espectáculo que no vende las últimas filas. Las Vegas está diseñada para que el visitante gaste desde que aterriza hasta que se va. Cuando el flujo baja, todas esas capas se resienten al mismo tiempo. Los grandes resorts pueden aguantar más. Tienen espalda financiera. Reservas. Acceso a crédito. Los pequeños negocios no. Bares fuera de la Strip. Tiendas satélite. Servicios externos. Para ellos, la caída no es una estadística. Es una amenaza directa. Pero el impacto más profundo es emocional. Durante años, vivir en Las Vegas significaba formar parte de algo que parecía imparable. Una ciudad que siempre estaba llena. Siempre ruidosa. Siempre viva. Ese ruido era seguridad. Ahora, aparecen huecos. Pasillos más tranquilos. Menos empujones. Menos colas. Desde fuera, algunos turistas incluso lo ven como algo positivo. Desde dentro, se vive como una señal de deterioro. Una camarera lo dijo sin rodeos: los clientes dicen que está más cómodo. Nosotros sabemos que eso significa que está peor. La disonancia entre el relato oficial y la experiencia real genera cansancio. Mientras la publicidad sigue mostrando una ciudad desbordante, muchos residentes sienten que viven en un escenario donde el público ya no llena las butacas. Eso erosiona la confianza.
También cambia la relación de las nuevas generaciones con la ciudad. Muchos jóvenes que crecieron asumiendo que la Strip era un motor eterno empiezan a ver a amigos y familiares perder estabilidad. Turnos irregulares. Ingresos imprevisibles. Dependencia absoluta de temporadas altas y bajas. Algunos empiezan a hacerse una pregunta que antes casi no existía. ¿De verdad quiero atar mi futuro a esto? Por primera vez en mucho tiempo, una parte de los jóvenes de Las Vegas no sueña con entrar en un gran resort. Sueña con salir del circuito. Buscar formación fuera del turismo. Irse a otras ciudades. Romper con una herencia laboral que ya no promete seguridad. Y eso dice mucho. Dice que el problema no es solo económico. Es identitario. Las Vegas siempre fue ruido, exceso y movimiento. Cuando ese movimiento se debilita, la ciudad pierde algo más que dinero. Pierde confianza en sí misma. Un trabajador de limpieza lo resumió con amargura: nos pidieron sonreír pase lo que pase. Ahora que faltan clientes, somos los primeros en notarlo. El éxodo turístico no vacía la ciudad de golpe. La vacía por dentro. Y deja una pregunta flotando en el aire. ¿Qué queda de una ciudad diseñada para el exceso cuando el exceso empieza a faltar? Las Vegas no se apagó. No hubo un colapso repentino. No se fundieron los Nians ni cerraron todos los casinos. Lo que ocurrió fue algo más silencioso y, por eso mismo, más inquietante. La gente empezó a venir menos. Y una ciudad construida sobre la idea de que siempre habría más gente entrando que saliendo descubrió que esa promesa no era una ley natural, sino una suposición peligrosa. El éxodo turístico de 2025 no es solo una mala racha. Es un síntoma. Revela lo frágil que puede ser un modelo cuando depende de un solo motor, el turismo masivo constante. Durante décadas, Las Vegas creyó que su mito la protegía. Que siempre habría alguien dispuesto a viajar, a gastar, a perder dinero a cambio de luces, ruido y olvido. Pero el mundo cambió. El juego dejó de ser exclusivo. El ocio se fragmentó. Los precios subieron. La experiencia dejó de sentirse única. Y cuando una ciudad basada en el exceso empieza a sentirse como un mal negocio, el mito se resquebraja. Lo más revelador no es que haya menos turistas. Es que nadie dentro parece tener un plan claro para un escenario en el que el flujo no vuelva a ser el mismo. No hay un plan B sólido. Hay descuentos. Hay promociones. Hay maquillaje estadístico. Pero el fondo del problema sigue ahí. Las Vegas se comportó como muchos modelos actuales, creció suponiendo que la demanda era infinita, que el deseo nunca se agotaría, que la gente siempre volvería. Y ahora enfrenta una pregunta que nunca quiso hacerse. ¿Qué pasa si ya no somos imprescindibles? Esta historia no va solo de Las Vegas. Va de cualquier ciudad, industria o producto que se vende como eterno. De cualquier sistema que confunde su época dorada con una garantía perpetua. Porque cuando el público empieza a faltar, no basta con encender más luces. Hay que preguntarse si lo que ofreces sigue valiendo lo que cuesta. Y quizás esa sea la lección más incómoda de todas. Si este vídeo te hizo mirar Las Vegas con otros ojos, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Así apoyas contenido que no se queda en la postal brillante, sino que entra en las grietas del mito. Y ahora te leo en los comentarios. ¿Crees que Las Vegas podrá reinventarse de verdad o solo cambiará de disfraz? ¿Te sigue pareciendo un sueño viajar allí o empieza a sentirse como un negocio demasiado caro? ¿Qué otra ciudad o industria dirías que hoy vive de un mito que ya está empezando a agotarse? Porque tarde o temprano, todas las luces se enfrentan a la misma prueba. ¿Qué queda cuando el público deja de llenar la sala?